Continuamos con el curso de Historia de Cuba y vamos a hablar de un hecho que fue enormemente importante en proyectar a Fidel Castro como la figura cimera máxima de la revolución, de la lucha armada. En enero de 1957, tras el naufragio, el desastre del Granma y la sangrienta derrota en el combate de Alegría del Pío, Fidel Castro sobrevivió con aproximadamente 12 hombres y se refugió en la Sierra Maestra. Voceros de la dictadura de Batista aseguraron que Castro estaba muerto. Al borde de la derrota, Castro, que sí estaba vivo, necesitaba desesperadamente decirle al pueblo de Cuba que él estaba vivo y peleando. Pero la censura de la prensa de Batista hacía improbable esta vía. De manera que la solución era un periódico norteamericano. Con este propósito, René Rodríguez, sobreviviente del Granma, se reunió en La Habana con los periodistas del New York Times, Ruby Phillips, y le aseguró que Castro estaba vivo y además le ofreció una entrevista de prensa en la Sierra Maestra. Quiero decirles que esto que acabo de describir lo he resumido por la necesidad del tiempo, pero muchos de ustedes saben que otros cubanos participaron en coordinar esta entrevista. La periodista declinó la oferta para ella, pero informó a su periódico de la oferta para entrevistar a Castro. Los editores del New York Times decidieron enviar a Herbert Matthews, que había cubierto la Guerra Civil Española y simpatizaba con el dogma marxista-leninista. Matthews aceptó y el 9 de febrero, en compañía de su esposa, llegó a La Habana y se hospedó en el Hotel Sevilla. El día 15, acompañado por el sobreviviente del Granma, Faustino Pérez, el joven Javier Pasos, que había gestionado el contacto con el New York Times, y una dama de la sociedad habanera, recogieron a Matthews y a su esposa Nancy en el hotel y manejaron hasta Manzanillo. En la carretera encontraron varios puestos de control militar. Matthews y Nancy pasaron por ricos inversionistas americanos acompañados por amigos cubanos, llegando sin dificultad a la casa de Celia Sánchez, encargada de coordinar el último tramo del encuentro del periodista del New York Times con Fidel Castro en las montañas de la Sierra Maestra. Muy tarde en la noche del 16 de febrero, Matthews fue llevado al campamento de Fidel Castro, que no lo recibió en ese momento. Le dieron un catre y una manta para que se acostara y esperara a Fidel Castro. Al amanecer del 17 de febrero, Fidel Castro apareció, vistiendo un limpio y bien planchado uniforme verde olivo y un rifle con mirilla telescópica. La reunión duró 3 horas. Se tomaron fotos y Castro montó un espectáculo de propaganda mostrando un activo campamento militar. Años después, en abril de 1959, y esta es una anécdota interesante, hablándole a la Sociedad Americana de Editores de Prensa, Castro señaló que se había burlado de Matthews en la entrevista, exagerando el número de guerrilleros
con que contaba en la sierra. En aquel momento, Castro no tenía más de 30 hombres con él en ese campamento. Pero en efecto, Matthews informó a los lectores del New York Times que Fidel Castro estaba vivo y tenía más de 400 guerrilleros en la sierra. El 24 de febrero se publicó el primero de los 3 artículos en la portada del New York Times, bajo el titular "El rebelde cubano es visitado en su escondite". La historia principal decía: Fidel Castro, el líder rebelde de la juventud cubana, está vivo y luchando duro y con éxito en la robusta solidez casi impenetrable de la Sierra Maestra. En este histórico artículo, Matthews dijo a sus lectores que Castro era anticomunista, con fuertes ideales democráticos, luchando por elecciones libres y por la Constitución de 1940. Maravillado por la actuación del joven rebelde, Matthews llamó a Castro el cubano Robin Hood. El ministro de Defensa de Batista negó rotundamente la veracidad de la historia de Matthews. El 28 de febrero, el Times respondió con una foto en primera plana de Castro con Herbert Matthews. Ese día, Fidel Castro apenas sobrevivía en la sierra con un pequeño grupo de guerrilleros y solo controlaba un área pequeña. Pero Matthews lo rescató del fracaso y lo convirtió como un relámpago atronador en el Robin Hood invencible. De un solo golpe, el asombroso poder del New York Times había impulsado a Castro a ser el líder principal de la Revolución Cubana y una figura popular en ese momento en los Estados Unidos. Especialmente importante, oigan bien, dentro del Departamento de Estado. Este fue un magistral golpe de propaganda y un gran paso en la trágica falsificación de la ideología de Castro y su marcha hacia la consolidación de un Estado totalitario, marxista-leninista, vigente por más de 60 años después de esta aciaga entrevista. El diálogo cívico. En los primeros días de enero del 1956, el insigne coronel Mambí, veterano de la Guerra de Independencia, Cosme de la Torriente, que presidía la Sociedad de Amigos de la República, con sus 82 años, dio inicio a conversaciones con Batista para facilitar una salida pacífica a la creciente violencia que apuntaba a una sangrienta rebelión. Este esfuerzo fue importante y Batista no lo supo aprovechar. Habría un diálogo con la oposición, pero de alguna manera los militares y Batista jugaron con el viejo Mambí, jugaron con parte de la oposición, pero no supieron apreciar la importancia histórica, porque el diálogo cívico facilitaba una salida elegante a la crisis política de Cuba. El diálogo cívico fue bien recibido en varios grupos de la oposición que formaron una comisión conjunta presidida por Cosme de la Torriente y por el respetado abogado
José Miró Cardona, que años más tarde sería uno de los líderes de lo que devino en la invasión de Bahía de Cochinos y los grupos políticos que presidió José Miró Cardona. En ese momento, Miró Cardona, con su enorme prestigio, trató de buscar una salida a esta crisis, una solución pacífica. La comisión pidió fijar una fecha para celebrar elecciones generales ese año 1956. Pidieron específicamente celebrar elecciones en el año 56. Batista respondió con un rotundo no, declarando: no descansaré hasta que en febrero de 1959 entregue mi trabajo ya realizado. Batista exigió que la Comisión del Diálogo Cívico admitiera previamente la legalidad de su régimen y suspendiera la demanda de elecciones en el año 1956. Don Cosme accedió a continuar el diálogo cívico y convocó una reunión de líderes de la oposición y del régimen que terminó, señores, a trompadas y silletazos. Don Cosme suspendió las negociaciones. El diálogo cívico brindó una frágil oportunidad de solución pacífica que fue duramente criticada por los líderes estudiantiles y por Fidel Castro. Por su parte, la ambición de lucro y poder de Batista hizo fracasar la gestión de Torriente. Cuba fue la gran perdedora. 2 años y medio después, se impuso el terror marxista-leninista al fracasar la ofensiva militar de Batista. El fracaso de la ofensiva de Batista a la Sierra Maestra fue el factor determinante de la caída de su régimen. A partir de la entrevista de Herbert Matthews y el New York Times, que proyectó la imagen política de Fidel, Batista estaba obligado a aplastar a la guerrilla de Castro en la Sierra Maestra y terminar también la lucha clandestina en las ciudades de Cuba, que se había convertido en una fuerza enormemente poderosa. Se había creado un grupo que se llamaba, parte del 26 de julio, Resistencia Cívica. Y la resistencia cívica, paralela a la lucha armada, también desarrolló una importantísima gestión revolucionaria que fueron minando la credibilidad ya muy afectada. Lo que restaba de credibilidad de Batista fue muy afectada no solo por la lucha armada en las ciudades, sino también por la gestión de este movimiento cívico que constantemente buscaba y pedía una salida que Batista se negaba a dar. El ejército de Batista en este momento ya estaba desmoralizado por disputas internas, corrupción y falta de tropas, repito ahora, bien entrenadas. Y sobre todo, entrenadas en tácticas de guerrillas. Quiero señalar que la guerra de guerrilla es una guerra asimétrica. No son fuerzas que se enfrentan y que pueden medir el poderío que tienen los equipos
el terreno en donde van a desarrollar sus combates, que es cara a cara, frente a frente. En la guerra de guerrilla muchas veces no se ve al enemigo. Te atacan sorpresivamente, son ataques relámpagos o te siembran minas que explotan en el momento en que el ejército está moviéndose a internarse en el campo de batalla y mueren o son heridos. Y esta guerra con un ejército enemigo, por eso digo asimétrica, casi invisible, empieza a desmoralizar a los ejércitos que no han sido entrenados para este tipo de combate. La guerra de guerrillas exige que el soldado que va a enfrentarlas, el soldado que la va a combatir, tiene que ser preparado en táctica y mentalmente para enfrentar este tipo de conflicto. Es una guerra muy diferente, difícil, y si no tienes preparada a tu tropa, puedes desmoralizarte. Un ejemplo, cuando la columna del ejército va avanzando por un camino, le dicen a dos guerrilleros que están escondidos en unas matas o en una loma, tírenle al que lleva el radio de comunicación o dispárele al que vaya segundo en la columna. Y siempre hagan ese disparo al segundo. O sea, marcan un sitio en la columna donde el que va ahí va a ser atacado. Llega un momento en que nadie quiere llevar el radio ni quiere ir de segundo, porque psicológicamente están creando un problema moral con esa tropa. De manera que, repito, la guerra de guerrillas necesita tropas entrenadas en este tipo de lucha y un equipos muy buenos. Las tropas de Batista carecían de ambas cosas. Ni estaban entrenadas para la guerra de guerrillas, ni tenían, salvo honrosas excepciones, como fue el coronel Sánchez Mosquera, que sí inspiraba liderazgo, que sí exigía combate contra jóvenes motivados al sacrificio. En este caso se dieron estas excepciones, pero quiero señalar el hecho de que el ejército de Batista no estaba entrenado ni tenía los equipos necesarios para esta guerra de guerrillas. Esto se vivió y lo vivió el ejército de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam. El régimen de Batista se fue debilitando más aún cuando instituciones cívicas, empresarios, industriales, intelectuales, artistas, sectores obreros comenzaron a retirarle su respaldo. En marzo de 1958, el Departamento de Estado de los Estados Unidos impuso un embargo de armas contra el régimen de Batista. La moral de los oficiales del ejército fue devastada por la percepción de que Washington buscaba un cambio de poder político en Cuba. Este cambio de la política de Estados Unidos sorprendió al gobierno de Batista, pero en una alta medida estaba influenciada por la entrevista de Herbert Matthews y el New York Times. En ese momento se empezó a entender en el Departamento de Estado, en lo que se conocía como el cuarto piso, que es donde estaban las oficinas que se dedicaban a elaborar los proyectos relacionados con Cuba, se empezó ya
a buscar una salida bajo el concepto, la premisa falsa de que Castro era negociable y que no era comunista. Esta es la percepción que en este momento, además, Matthews lo aseguraba. Castro no es comunista. Había mucha información en Estados Unidos y en el Departamento de Estado que sí había una penetración comunista. Específicamente mencionaban a Raúl Castro, mencionaban a Che Guevara y a otros. Pero al mismo tiempo mencionaban, Fidel Castro se rodeó de líderes anticomunistas que también se mencionaban en este caso para decir sí hay comunistas, pero Castro no es comunista. De manera que el Departamento de Estado se hizo un espejismo, una visión totalmente falsificada por Fidel Castro y se la compraron. En este momento, cuando empiezan a buscar una salida de Batista, sacar a Batista y que entre Fidel Castro en el Departamento de Estado, entendemos que había esta falsificación que Fidel Castro había montado y que en el Departamento de Estado le habían creído, le habían comprado. El 24 de mayo, Batista ordenó una gran ofensiva militar para terminar con Castro y su pequeña fuerza guerrillera. Se estima que no sumaban más de 300 combatientes. El ejército desplegó 14 batallones con apoyo naval, aéreo y varios tanques de guerra. Al inicio, los batallones avanzaron con éxito. Lucía que podían aplastar a los rebeldes en su base principal en La Plata. Ahí es donde se situó el campamento principal de Castro, en este sitio, en la Sierra Maestra, que él le ha dado, y la historia escrita por los comunistas le ha dado, lo ha hecho como un sitio heroico, La Plata. Bueno, pues la situación se hizo crítica, muy difícil para Castro en este momento. Carlos Franqui, que fue director de la planta de Radio Rebelde que transmitía en onda corta, narra lo vivido en esos terribles momentos. Cito a Franqui: Fidel Castro estaba considerando escapar a las abruptas zonas del Pico Turquino con una pequeña guerrilla para comenzar de nuevo. La victoria de Batista lucía inminente. Castro pensaba moverse fuera de La Plata y escapar a lo más recóndito de la Sierra Maestra, cuando inexplicablemente el 18 de julio el batallón del comandante José Quevedo se rindió a los rebeldes. Posteriormente, Quevedo sirvió a Fidel Castro con el rango de general. Murió en Miami decrépito y olvidado. Esto fue el inicio de la debacle del ejército. Camilo Cienfuegos, el Che Guevara y Ramiro Valdés compraron literalmente, pagaron su marcha con un pequeño contingente desde Oriente, atravesando la provincia de Camagüey hasta las montañas del Escambray en las villas. Señores, esto está totalmente documentado. Pagaron a oficiales del ejército de Batista en esta zona miles de dólares para que movieran las tropas que podían cercarlos, impedirles llegar al Escambray, y llegaron comprando el camino hasta la Sierra del Escambray. Allí unieron sus fuerzas con Rolando Cubela y Faure Chomón del Directorio Revolucionario, que se había ido a pelear
al centro de Cuba en las montañas del Escambray. El 3 de noviembre de 1958, Andrés Rivero Agüero, un hombre bueno, llegó a la presidencia de la República. Nadie creyó en esa farsa electoral. El Departamento de Estado, presa de la más absoluta confusión, estimaba urgente la renuncia de Batista. El tema cubano se manejaba en un opaco nivel burocrático muy bajo, lleno de contradicciones y prejuicios políticos. Lo único cierto era que Batista tenía que abandonar el poder. A mediados de diciembre de 1958, Batista quiso rehacer el ejército, pero el general Tabernilla, jefe del Estado Mayor y su hombre de confianza, le dijo: los soldados están cansados y los oficiales no quieren continuar la lucha. No se puede hacer nada más. El ejército, que 6 meses antes pudo ganar la guerra, estaba derrotado. El 17 de diciembre, Batista se reunió con el embajador norteamericano Earl Smith y Batista le preguntó si Estados Unidos podía intervenir. La respuesta de Smith fue un definitivo no. Batista preguntó si podía exilarse en la Florida y nuevamente la respuesta fue negativa. Smith le indicó a Batista la posibilidad de exilarse en España. En la madrugada del 1 de enero de 1959, Fulgencio Batista y sus familiares y amigos escaparon del campamento militar de Colombia con rumbo a la República Dominicana. Había triunfado la revolución de la clase media. Escondido en el jubiloso amanecer, el infortunio traía el engaño y el terror. El pueblo, en su gran mayoría, se había mantenido al margen de la lucha, pero despertaba con el apasionado entusiasmo de la victoria rebelde que proclamaba la autoridad suprema de la Constitución de 1940 y la soberanía nacional. Una alegría desbordante recorrió las calles de Cuba junto al escondido y feroz e intolerante marxismo-leninismo que impuso Fidel Castro. La palabra revolución era un símbolo histórico que llevaría a los cubanos a un mundo mejor. Muchos querían ser revolucionarios, inspirados por la propaganda y el inmenso poder de esa mitología redentora. ¿A dónde nos llevaba? Pocos tenían la respuesta, pero la palabra revolución lo arrastraba todo. El 2 de enero, Fidel Castro hizo su entrada triunfal en Santiago de Cuba. La ciudad que había encabezado la lucha lo recibió como un héroe. Miles de personas reunidas en el Parque de Céspedes escucharon a Fidel Castro proclamar: la revolución no es comunista. Este fue el comienzo del régimen marxista-leninista con su crueldad ideológica de terror, de mentiras y de miseria.